Bienvenidas y bienvenidos a su canal. El día de hoy les voy a hacer reseña de este bloqueador solar de Isdin, que es el protector solar de Fusion Water Magic. Como pueden ver, son las versiones que tienen color y tengo tanto el tono claro como el medio. Este es un protector solar que dice estar testado y probado en exterior, tiene alta protección UV, evaluado clínicamente en laboratorio, probado en condiciones reales de alta radiación solar. Dice que no irrita los ojos y está evaluado bajo control oftalmológico. Es un producto que es seborregulador, textura ultraligera de absorción inmediata e hidratación intensa que no deja residuos. Alta tolerabilidad para todo tipo de pieles, incluida pieles sensibles. Y destacan en este producto que Isdin es una marca que está comprometida para la regeneración de mares y océanos. En cuanto al tono, dice que aporta cobertura natural disimulando imperfecciones, unifica el tono de la piel y es una base ideal de maquillaje con ácido hialurónico y vitamina E. Y les dejo por aquí lista de ingredientes como siempre para que puedan ver cada uno de ellos. Pueden ver que es una versión que está bastante fluida. Y aquí distribuyo un poco en mano y si se siente como agua. Y hago lo mismo con el otro lado para que vean bien más detalle del tono. Súper fluido, ligero totalmente. Y aquí pueden ver ambos tonos. Y voy a dejar que pasen 5 minutos para que puedan ver qué tanto cambió el tono. Hay que tomar en cuenta que está concentrado el producto, entonces voy a aplicar un poco más aquí para que puedan ver esto. Y me parece que casi no hace como un cambio. Es muy ligerito. Queda prácticamente igual. Y en cuanto a este, ahí está. Después de 5 minutos así queda. Y recién aplicado así es como se ve. Entonces me parece que en este se puede notar un poquito más el cambio, pero también tiene que ver con que el tono es un poquito más oscuro. A mí algo que no me gusta de este producto es el aroma que tiene, me parece un poco desagradable. Entonces para que tomen en cuenta, sí tiene aroma, pero el aroma ahora sí que si no les molesta eso, ya aquí dependerá de los aromas que les agraden o no, pero a mí personalmente el de Isdin, a mí no me gusta. Y previo a la aplicación en rostro les voy a mostrar como siempre para que puedan ver a detalle cómo es que se ve el tono de mi piel antes, para que chequen qué tanta cobertura tiene, si se ve o no brilloso y bueno, los detalles que ustedes puedan ver en pantalla. Y voy a comenzar aplicando un punto en esta zona para que puedan ver la diferencia en rostro del tono en cada uno. Se me pasó, pero bueno, vamos a distribuir. No creo que así apliqué de más. Y me parece que este queda un poco más a mi tono de piel. Este se ve un tanto claro, pero bueno, ahorita que termine de distribuir, como les decía, a veces cuando oxidan en la piel, el tono logra adaptarse bien, pero este definitivamente se adapta mucho más rápido y como ven se pierde más en mi piel. Sí se siente bastante ligero y como ven absorbe rápido. Y aunque el tono es claro, sí logra adaptarse a mi tono de piel. Ya aplicando un poquito de maquillaje, esto ya se disimula un poco más si sientes que queda muy claro. Y de este lado me parece, como les decía, que se logra adaptar un poco más. Aunque en la mano yo lo veía como un tanto oscuro, ya aquí en el rostro, la verdad es que al menos aquí en cámara, al menos que ustedes lo vean diferente en pantalla, se logra adaptar bastante bien. Y me voy a aplicar específicamente en este lado de la nariz un punto para que vean qué tal queda en esta zona.
En este momento siento que tengo algunos poros abiertos, entonces me parece que sí se alcanza a acumular en algunos de estos. Hago lo mismo del otro lado, igual un punto. Creo que sí me queda mejor este tono que es el medio. Y voy a terminar de aplicar un poco más porque me faltó distribuir en la parte de la frente, en esta zona. En la parte del cuello voy a aplicar uno sin color porque traigo esta prenda que es como un poquito cuello de tortuga. Entonces no quiero que se vaya a manchar. Algo importante a destacar es que no me está generando rollitos a diferencia de la reseña que les hice del Fusion Water, que también era tono claro, que ese sí generaba como mucho efecto borrador y sí hay una diferencia bastante grande en ese tema. Para las personas así encima, para las personas que tienen barba y que puedan ver que pues no se queda ahí todo acumulado. Bien. Otra cosa importante, si se puede aplicar, como dice que está aprobado oftalmológicamente, pues vamos a ver si no irrita mucho. A mí la mayoría de los de Isdin sí me han irritado los ojos, entonces vamos a ver qué tal este. Y hasta el momento bien, a mí normalmente me irritan inmediatamente y me llora el ojo rápido. Oigan, si tiene una cobertura media, si ven aquí las manchitas, las alcanza a cubrir bien. Y también hago lo mismo del otro lado, aplico un poquito más y distribuyo y me voy a esta zona. Y perfecto, no irrita hasta el momento absolutamente nada. Muy bien. Y bueno, ya terminé de aplicar en todo el rostro. Recuerden que son 2 dedos. En cuanto al tema del tono, siento que no es tanta la diferencia entre un lado y el otro. Quizá de este sí se ve como un poquito más de luminosidad. Siento que ni siquiera se nota tanto la diferencia. Pero vamos al antes y el después para que puedan ver esto. No se siente nada grasoso, tampoco se siente acartonado, no totalmente mate, pero de verdad que no se siente nada grasoso ni nada por el estilo. Veamos. Oigan, no, miren cómo se marca. Ya pasaron 15-20 minutos desde que lo apliqué, entonces se marca bastante. Si quieren ir a la alberca, este no va a ser opción. Íbamos muy bien que íbamos. Sí, me parece que el empaque no indica que sea resistente. Bueno, voy a reaplicar y regreso. Y bueno, aquí se pueden dar cuenta que esas manchitas se vuelven a ver como antes de la aplicación del protector solar, ya ahorita que tuve agua en el rostro, entonces pues el producto sí se cayó, así que voy a reaplicar lo que sería como un dedo, que sería más o menos esa cantidad. Y pues bueno, vamos a distribuir nuevamente. Y bueno, no sería un producto que personalmente si quiero ir a la playa, a la alberca, pues me llevaría, a excepción de que no me vaya a meter. Pero si se quieren echar un chapuzón, pues van a quedar todos pintos. Y hago lo mismo del otro lado, lo que sería un dedo. También se pueden ir a toques. Generalmente se recomienda aplicarlo a toques, pero hay protectores solares, sobre todo los que tienen color, que no se prestan para esto porque la textura no queda bien. En este caso el producto es bastante amigable, entonces lo pueden aplicar sin problema a toques. Y creo que me apliqué ahora sí un poquito más de este lado y ahora sí siento que se ve como la diferencia de tonos. Como les decía, sí da como luminosidad este protector solar.
no te deja reseca la piel. Así que a excepción del tema del agua, puede ser un excelente producto para todos los días y algún bálsamo multiusos que puedas aplicar si quieres o deseas agregar maquillaje. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya servido esta información. Como siempre, consulta con un especialista y nos vemos en un próximo video. Bye.